La relación entre religión y política es clave para comprender cómo se construyen las identidades colectivas y cómo se manejan los conflictos sociales. La religión no solo guía lo espiritual, también influye en las decisiones políticas y en la opinión pública. Empezamos con el antisemitismo del siglo XIX. Encontramos que Martínez Mesa en el 2000 estudió la obra de Edouard Dumont, Antisemitismo y reacción en la Francia a fines del siglo XIX, donde se explica que el antisemitismo de Dumont no solamente fue una expresión religiosa, sino una estrategia política. A través de símbolos, discursos morales y la manipulación de estereotipos, la religión se transformó en un instrumento de poder simbólico que legitimaba la desigualdad y fortalecía una identidad nacional conservadora. Por otro lado, la socióloga mexicana Judith Butler-Legrand, en 2004, muestra su obra El antisemitismo, recurrencias y cambios históricos, y en esta analiza el antisemitismo como una perspectiva más amplia. Ella muestra que este fenómeno cambia según el momento histórico, pero siempre cumple la función de construir enemigos, marcar diferencias entre grupos y justificar ciertas jerarquías. Buxer señala que la religión, lejos de ser neutral, puede ser usada para reforzar estructuras jerárquicas y estructuras de poder. Ambos autores coinciden en una conclusión fundamental. La religión no se limita al ámbito espiritual, sino que participa plenamente en la lucha simbólica y política por el sentido social. Es un reservorio de poder, capaz de unir o dividir según los intereses de quienes lo emplean. El caso del antisemitismo del siglo XIX demuestra cómo la fe fue manipulada estratégicamente para legitimar la exclusión y movilizar las masas. Comprender esta relación entre religión y política nos permite conocer cómo a lo largo del tiempo las creencias han sido usadas tanto para movilizar la justicia como para legitimar la exclusión y la desigualdad. Ahora hablaremos sobre el Imperio Otomano en el siglo XIX hasta la Gran Guerra. El vasto imperio islámico también fue conocido como el hombre enfermo. Esto por un círculo de diplomáticos europeos según el artículo de investigación de Martín Corrales. Este periodo fue de redefinición fundamental entre el Islam, el Estado y las potencias extranjeras, siempre poniendo en primer plano la cuestión de política y religión, esto según Salinas Gay en el 2016. La respuesta ante esta crisis fue el Tanzimat, un conjunto de reformas estructurales entre 1839 y 1876. Salinas menciona que esto se dio bajo la presión del capitalismo global y la necesidad de modernización. El objetivo del otomanismo era crear una política unificada y establecer una igualdad jurídica entre los súbditos, sean musulmanes, cristianos o judíos. El intento revolucionario de secularizar la ley desafió las tradiciones islámicas y generó una intensa resistencia interna. Mientras Estambul lideraba con la modernización, la visión externa del imperio se vio marcada por el factor religioso. Martín Corrales menciona que para la opinión pública hispana, la debilidad militar y la crisis política de Estambul se vio interpretado como una rivalidad religiosa. Sin duda, el hombre enfermo se vio bajo el prisma de un imperio islámico en decadencia. En conclusión, en el siglo XIX, el otomano fue testigo de cómo el imperio intentó separar la religión de la política mediante el Tanzimat, mientras que paradójicamente, su imagen en el extranjero se vio definida y juzgada como una confrontación religiosa. Expansión del protestantismo en América en el siglo XIX. Durante el siglo XIX, el protestantismo se expandió con fuerza en América, acompañado por los procesos de independencia y las ideas liberales que buscaban separar la religión del poder político. Como explica Jean-Pierre Bastian en 1994, en Protestantismo y Modernidad Latinoamericana, las misiones protestantes fueron impulsadas por gobiernos liberales, que querían debilitar la influencia de la Iglesia Católica, la libertad individual y la modernización. A su vez, David Stoll, en 1990, señala que esta expansión también respondió a intereses políticos de potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña, que utilizaron las misiones religiosas como una forma de influencia en la región. Las escuelas, las Biblias traducidas, las campañas educativas de los misioneros protestantes impulsaron la alfabetización y la formación cívica, pero también introdujeron valores del capitalismo y del individualismo moderno. Aunque en muchos países los protestantes fueron perseguidos al principio, su defensa de la libertad de culto influyó en las constituciones liberales y la separación entre iglesia y Estado. En síntesis, el protestantismo no solo transformó la vida religiosa, sino la política y la educación, convirtiéndose en una herramienta de cambio social y modernización. Ahora vamos a hablar de la Iglesia ante los movimientos sociales.
Como señala Joseph McQuaid en su artículo The Catholic Church and the Challenges of Modernity in 19th Century Europe, este siglo estuvo marcado por revoluciones, la industrialización y la aparición de ideologías como el liberalismo y el socialismo. Esto hizo que la Iglesia entrara en crisis, ya que antes de la Revolución Francesa la Iglesia poseía una gran fuerza política. Sin embargo, con la pérdida de los estados pontificios y el avance de los estados modernos, esto hizo que perdiera poder. Para recuperar su influencia, el Papa Pío impulsó reformas como la libertad de prensa y una guardia cívica, lo que, como señala McQuaid, en su momento se vio como que la Iglesia iba hacia una dirección mucho más progresista. Sin embargo, con el siglo de errores de 1864, se condenaron ideas centrales de ese momento, como lo son las protestas, la ciencia y el socialismo. Esta postura conservadora hizo que varios sectores sociales se alejaran, especialmente la clase obrera, quien se inclinó a ideologías como el comunismo de Karl Marx y pensamientos como el de Nietzsche, quien afirmó que Dios está muerto. Hacia fines del siglo, con el Papa León, la Iglesia cambió otra vez de rumbo. En la encíclica Rerum Novarum de 1891 se defendió la dignidad de los trabajadores, rechazando los extremos del liberalismo y del socialismo. Como explica Gerard Farrell en su artículo La Iglesia y la cuestión social en Europa, esta encíclica sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia, promoviendo asociaciones obreras católicas. Así, la Iglesia pasó de ser un polo político en crisis a una institución que buscó responder a los desafíos modernos mediante la justicia social y la moral cristiana. Ahora hablemos de la posición de la Iglesia Católica respecto a la situación de la mujer en este siglo. Como ya mencionó mi compañera Yasmín, este siglo marcado por el capitalismo trajo desigualdades sociales, en especial en contra de la mujer. Primero que nada, también se vio un empeoramiento en la posición jurídica, pero también en la eclesiástica, como menciona María Blanco 2020 en su tesis La mujer en la Iglesia, mencionando que la posición femenina se vio oscurecida, y esto se evidencia en el fin de la jurisdicción de la abadesa de las Huelgas en 1874, una de las figuras de autoridad eclesiástica más importantes. Ella era la supervisora del monasterio de Santa María la Real de las Huelgas en el antiguo Reino de Castilla, ejerciendo poder civil y religioso. Esta figura de autoridad femenina ejerció por bastantes siglos. Lamentablemente este caso extraordinario terminó a finales del siglo XIX. Por otro lado, tuvimos un nuevo papa a finales de este siglo. León XIII en 1891 creó la encíclica Rerum Novarum. La investigadora Carla Vegaso 2003 menciona que la imagen de la mujer en la doctrina social de la Iglesia en esta época preconciliar es restringida y también poco creadora. Por ejemplo, leamos algunos numerales de la encíclica. Numeral 33, hay ciertos trabajos que no están bien a la mujer nacida para las atenciones domésticas. Numeral 33, lo que puede hacer y lo que puede soportar un hombre es inicuo exigirlo a un niño o una mujer. Y numeral 14, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su campo, ni sierva, ni buey, ni asno, ni alguna otra cosa de las que son suyas. Esto evidencia que la encíclica toma a la mujer como si fuera parte de las pertenencias de un hombre, también lo toma como si fuera su responsabilidad natural encargarse de las labores domésticas. Y le dan dignidad, pero desde su rol natural, y la visión de protección, pero gracias a su fragilidad. A lo largo de esta exposición hemos visto cómo la religión y la política ha estado relacionada, desde el antisemitismo, el cual usó la fe para excluir a las personas, el Imperio Romano, el cual intentó conciliar las tradiciones religiosas con las reformas políticas, la expansión del protestantismo en América, promoviendo ideas de libertad y educación, y la oposición de la Iglesia ante los movimientos sociales y la causa de la mujer, causando tensión entre lo tradicional y lo moderno. Esta dimensión política y moral no solo se queda en el pasado. En la actualidad también se puede ver en la figura del Papa León, como lo ves en la noticia de RTV, en la cual se pronuncia ante el conflicto en Gaza, afirmando que la palabra genocidio se está usando cada vez más, expresando así no solo una preocupación humanitaria, sino también jugando el papel de una presión moral ante la violencia y la indiferencia internacional. Por lo tanto, su llamado a no ser insensibles y presionar por la paz demuestra que la Iglesia sigue siendo un portador ante la conciencia global.